El gerente agredía a la cajera enfrente de todos, hasta que un desconocido se acercó y... «Alejandra, ¿dónde está mi cambio?», gritó Roberto Santander, el gerente del supermercado La Canasta, mientras golpeaba el mostrador con su puño cerrado. «Te faltan 500 pesos». Alejandra Ruiz, de 28 años, sintió cómo el calor le subía al rostro. Los clientes en la fila se quedaron en silencio, observando la escena como si fuera un espectáculo. Con las manos temblorosas, revisó una vez más el dinero en su caja registradora. «Don Roberto, ya conté 3 veces». «El dinero está completo», respondió con voz firme pero controlada, tratando de mantener la compostura frente a todos los testigos. «¿Me estás diciendo mentiroso?». Roberto se acercó más, invadiendo su espacio personal. Su aliento olía a café amargo y cigarrillo. «Llevo 15 años manejando este negocio y nunca me han faltado cajeras tan problemáticas como tú». La palabra problemáticas resonó como una bofetada. Alejandra sabía exactamente lo que él quería decir. Madre soltera, de barrio popular, sin estudios universitarios. Una mujer que necesitaba desesperadamente este trabajo para mantener a su hija Sofía, de 8 años. «Señor, el dinero está correcto», insistió, mirando de reojo a la larga fila de clientes que esperaban con impaciencia. Algunos revisaban sus teléfonos, otros murmuraban entre ellos, pero nadie se atrevía a intervenir. Roberto sonrió con malicia, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. «¿Sabes qué? Voy a revisar tu caja ahora mismo, delante de todo el mundo, y si encuentro aunque sea un peso de menos, llamo a la policía. ¿Te queda claro?». El corazón de Alejandra se aceleró. Sabía que Roberto había estado buscando cualquier excusa para despedirla desde que ella había rechazado sus insinuaciones hace 3 meses. Pero necesitaba este trabajo. Su madre, doña Carmen, cuidaba a Sofía en su casa del barrio popular, pero el dinero de la pensión de su papá apenas alcanzaba para los gastos básicos. «Don Roberto, por favor, hay muchos clientes esperando», murmuró, tratando de razonar con él. «No me importan los clientes», rugió, llamando la atención de todo el supermercado. «Aquí la única que importa es la honestidad, y tú claramente no sabes lo que significa esa palabra». Una mujer mayor en la fila suspiró audiblemente. Un hombre con uniforme de construcción se removió incómodo, pero nadie dijo nada. Era la dinámica de siempre, el poderoso abusando del débil, mientras todos miraban hacia otro lado. Alejandra cerró los ojos por un momento, recordando la conversación de esa mañana con Sofía. «Mami, ¿por qué siempre llegas tan cansada del trabajo?». «Porque trabajo duro para que tengamos todo lo que necesitamos, mi amor. Y tu jefe es bueno contigo». Alejandra había mentido. «Sí, mi cielo, es muy bueno». Ahora, con Roberto gritándole delante de todos, esa mentira se sentía como un puñal en el pecho. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Revise la caja si quiere». Roberto comenzó a contar billetes y monedas con movimientos exagerados, como si fuera el protagonista de una obra de teatro. Los clientes intercambiaban miradas incómodas, pero nadie se movía de la fila. «Lo sabía», exclamó súbitamente, sosteniendo unos billetes en alto. «Ya aquí están los 500 pesos que desaparecieron. Los tenías escondidos debajo del cajón». Alejandra lo miró con horror. Sabía perfectamente que él había puesto ese dinero ahí, mientras ella no estaba viendo. «Eso no es cierto, don Roberto. Usted sabe que yo no...». «Suficiente», la interrumpió bruscamente. «Voy a llamar a la policía ahora mismo. Esto es robo, y en mi supermercado no toleramos ladrones». El mundo de Alejandra comenzó a desmoronarse. Una acusación de robo significaría no solo perder su trabajo, sino también tener antecedentes penales. Nunca podría conseguir otro empleo. ¿Cómo le explicaría a Sofía que su mamá era una criminal? Los murmullos entre los clientes se intensificaron. Algunos parecían creer la versión de Roberto, otros se veían incómodos con toda la situación, pero nadie, absolutamente nadie, parecía dispuesto a defenderla, hasta que una voz calmada pero firme cortó el aire tenso del supermercado. «Disculpe, señor gerente». Todos los ojos se voltearon hacia un hombre joven que había estado observando toda la escena desde la fila. Llevaba una camiseta verde militar y jeans, y cargaba una canasta con apenas algunos productos.
Su postura era relajada, pero había algo en sus ojos que delataba determinación. ¿Sí? Roberto se giró, claramente molesto por la interrupción. El desconocido sacó su teléfono celular y lo levantó hacia Roberto. Solo quería asegurarme de que está grabando todo esto, porque yo también lo estoy haciendo. Capítulo 2. El regreso del extranjero. El silencio en el supermercado se volvió ensordecedor. Roberto miró el teléfono del desconocido como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué está haciendo?», preguntó Roberto, su voz perdiendo parte de la autoridad que había mostrado momentos antes. «Me llamo Mateo Delgado», dijo el joven con calma, sin bajar el teléfono. «Soy ingeniero civil y acabo de regresar a México después de trabajar 8 años en Estados Unidos. Allá aprendí que cuando alguien abusa de su poder de esta manera, es importante documentarlo». Alejandra lo observó con una mezcla de gratitud y preocupación. Este hombre no la conocía. ¿Por qué se arriesgaba por ella? «Usted no tiene derecho a grabar en mi establecimiento». Roberto trató de recuperar el control, pero ya no gritaba como antes. «En realidad sí tengo derecho», respondió Mateo con tranquilidad. «Estamos en un espacio público comercial, y lo que acaba de pasar constituye acoso laboral, que según la Ley Federal del Trabajo es un delito. También he grabado cómo usted puso ese dinero debajo del cajón cuando la señorita no estaba viendo». Los murmullos entre los clientes se intensificaron. Algunos sacaron sus propios teléfonos. Roberto palideció. Eso es mentira. Yo no puse nada. La grabación dice lo contrario». Mateo se acercó un paso. «Tengo muy clara la secuencia. Usted gritó sobre dinero faltante. Revisó la caja aparentemente. Luego, de manera muy conveniente, encontró dinero exactamente donde pudo haberlo colocado momentos antes». Alejandra sintió una esperanza que no había sentido en meses. Finalmente alguien había visto lo que realmente había pasado. «Señor Mateo», dijo con voz temblorosa, «muchas gracias, pero no quiero que se meta en problemas por mi culpa». Mateo la miró con ojos amables. «Señorita, nadie merece ser tratado así en su lugar de trabajo. Y definitivamente nadie merece ser acusado falsamente de robo». Roberto miró nerviosamente alrededor del supermercado. Más clientes habían comenzado a grabar con sus teléfonos. La situación se le estaba saliendo de las manos completamente. Está bien», murmuró finalmente. Tal vez me equivoqué con el dinero. Estas cosas pasan». «¿Se equivocó?», preguntó Mateo manteniendo su teléfono en alto. «Hace 5 minutos usted estaba listo para llamar a la policía acusándola de robo. ¿Ahora resulta que se equivocó?». Los otros empleados del supermercado habían comenzado a acercarse, atraídos por el escándalo. Alejandra reconoció a su hermano Carlos entre ellos. Él trabajaba en el almacén y había estado evitándola últimamente, pero ahora la miraba con preocupación genuina. «Mira, no sé quién te crees que eres». Roberto trató de recuperar su autoridad dirigiéndose a Mateo. «Pero aquí yo soy el gerente y como gerente tiene responsabilidades legales», lo interrumpió Mateo. «Una de ellas es proporcionar un ambiente laboral libre de acoso. Otra es no fabricar evidencia falsa contra sus empleados». Alejandra no podía creer lo que estaba viendo. Durante 2 años había soportado las humillaciones de Roberto en silencio, convenciéndose de que era el precio que tenía que pagar por tener un trabajo. Ahora este desconocido la estaba defendiendo con una fuerza que ella nunca había podido reunir. «Carlos», le gritó Roberto a su hermano, «vuelve al almacén. Esto no es asunto tuyo». Carlos vaciló por un momento, mirando entre Roberto y Alejandra. Finalmente se acercó a su hermana. «¿Estás bien, Ale?». Era la primera vez en meses que su hermano le hablaba directamente en el trabajo. Roberto se veía furioso por la desobediencia. «Está bien, gracias a este señor», respondió Alejandra, mirando agradecida a Mateo. «No hay de qué», dijo Mateo guardando finalmente su teléfono. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Pero Alejandra sabía que eso no era cierto. En 2 años trabajando ahí, él era la primera persona que había tenido el valor de enfrentar a Roberto. «Señor Delgado», dijo, sintiéndose extraña al usar su apellido. Podríamos hablar después de mi turno. Me gustaría agradecerle apropiadamente».
Mateo sonrió por primera vez desde que había comenzado toda la confrontación. Por supuesto, estaré esperando en la cafetería de enfrente a las 6. Roberto miró a todos con resentimiento, sabiendo que había perdido esta batalla, pero claramente no la guerra. Alejandra, termina tu turno. Pero esto no se queda así. Mientras Roberto se alejaba, Alejandra sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que había ganado esta confrontación, pero también sabía que Roberto no era el tipo de hombre que olvidaba una humillación pública. Mateo recogió su canasta y se dirigió hacia ella. «Todo va a estar bien», le dijo en voz baja. «Pero si él vuelve a molestarla, llámeme. Mi número está en mi tarjeta». Le entregó una tarjeta de presentación que decía Mateo Delgado, ingeniero civil, con un número de teléfono local. Cuando Mateo se fue, Alejandra se quedó mirando la tarjeta, preguntándose qué tipo de hombre arriesgaba su tranquilidad por una completa desconocida. Y más importante aún, preguntándose qué precio tendría que pagar por haber aceptado su ayuda. Capítulo 3. Documentando la injusticia. 2 semanas habían pasado desde el incidente y la vida de Alejandra había tomado un giro que no esperaba. Mateo había comenzado a frecuentar el supermercado, no de manera obvia, sino comprando algunas cosas aquí y allá, siempre observando discretamente el comportamiento de Roberto. «Buenos días, Alejandra», la saludó Mateo esa mañana, colocando una botella de agua y unas galletas en el mostrador. «¿Cómo ha estado todo?» «Buenos días», respondió ella notando cómo Roberto la observaba desde su oficina con vidrios al fondo del supermercado. «Bueno, digamos que las cosas han estado tensas». Era una manera suave de decir que Roberto había hecho su vida imposible las últimas 2 semanas. Le había quitado las horas extras, la había puesto en el turno más difícil y constantemente encontraba pequeñas fallas en su trabajo que antes pasaba por alto. «¿Tensas cómo?», preguntó Mateo sacando discretamente su teléfono y dejándolo sobre el mostrador, grabando. «Me cambió al turno de la mañana que paga menos, que ahora tengo que limpiar todos los pasillos antes de abrir, además de manejar la caja», explicó mientras pasaba los productos. «También me quitó el domingo libre que tenía para estar with Sofía». Mateo frunció el ceño. Durante sus 8 años en Estados Unidos trabajando para una firma de construcción en Texas, había aprendido sobre derechos laborales y había visto cómo los empleadores vengativas podían hacer la vida imposible a sus trabajadores. «Eso suena como represalias por lo que pasó hace 2 semanas», comentó. «¿Ha documentado estos cambios?» «¿Documentar?», Alejandra lo miró confundida. «No, yo nunca pensé en eso. Solo trato de hacer lo que me pide para no perder el trabajo». «Alejandra, lo que él está haciendo no está bien», dijo Mateo, manteniendo su voz baja. «En México, como en Estados Unidos, los empleadores no pueden cambiar las condiciones de trabajo como castigo». En ese momento, Roberto salió de su oficina y se dirigió hacia ellos con paso firme. «¿Otra vez tú por aquí?», le dijo a Mateo con hostilidad. «¿No tienes otros lugares donde comprar?» «Es un país libre, señor Santander», respondió Mateo con calma, «y este supermercado me queda conveniente. Alejandra, cuando termines con este cliente, ven a mi oficina. Tenemos que hablar sobre tu rendimiento», dijo Roberto enfatizando la palabra cliente como si fuera un insulto. Después de que Roberto se alejara, Alejandra se veía pálida. «Va a despedirme», susurró. «Estoy segura de que va a despedirme». «No lo va a hacer», dijo Mateo con seguridad. «No mientras yo siga documentando todo esto. Mire, Alejandra, ¿puedo invitarla a tomar un café cuando salga? Hay algunas cosas que me gustaría explicarle sobre sus derechos». Alejandra vaciló. Aceptar ayuda de Mateo la hacía sentir vulnerable, como si admitiera que no podía cuidarse sola. Pero también sabía que él era su única esperanza de mantener su trabajo. «Está bien. Salgo a las 3. Esa tarde, en la pequeña cafetería frente al supermercado, Mateo le explicó lo que había estado observando. «Roberto ha estado creando un patrón documentado de acoso laboral», dijo, mostrándole videos y fotos en su teléfono. «Cambios de horario punitivos, carga de trabajo excesiva, humillaciones públicas. Todo esto es ilegal según la Ley Federal del Trabajo». «Pero Mateo», dijo Alejandra removiendo nerviosamente su café,
Usted no entiende. Yo necesito este trabajo. No puedo arriesgarme a hacer una denuncia formal. ¿Qué pasa si pierdo y me quedo sin nada? Mateo la estudió por un momento. Había algo en la determinación silenciosa de esta mujer que lo conmovía profundamente. Recordó a su propia madre, quien había trabajado 2 empleos para mantenerlo a él y a su hermana después de que su padre los abandonara. «Cuénteme sobre su familia», dijo gentilmente. Alejandra suspiró. «Tengo una hija, Sofía. Tiene 8 años. Quedé embarazada cuando tenía 20 años y estaba estudiando administración en la universidad. El padre... Bueno, él se fue cuando supo del embarazo. Tuve que dejar los estudios para trabajar. ¿Y ahora quién cuida a Sofía? Mi mamá, doña Carmen. Vivimos en su casa en la colonia popular. Ella cuida a Sofía mientras yo trabajo, pero su pensión es muy pequeña. Yo soy la que sostiene la casa». Mateo sintió una punzada de culpa. Él había regresado a México después de 8 años exitosos en Estados Unidos porque su padre había sufrido un infarto y necesitaba ayuda con la empresa de construcción familiar. Pero su situación era completamente diferente a la de Alejandra. Él tenía opciones, ella no. «Alejandra, quiero ayudarla, pero entiendo sus preocupaciones», dijo finalmente. «No voy a presionarla para que haga nada con lo que no se sienta cómoda. Pero quiero que sepa que no está sola en esto». «¿Por qué?», preguntó ella directamente. «¿Por qué me está ayudando? No me conoce de nada». Mateo pensó en la pregunta por un momento. «Porque en Estados Unidos aprendí que cuando las personas buenas no hacen nada, las personas malas siempre ganan. Y porque...» vaciló. «Porque veo en usted algo que admiro. Fuerza, dignidad. A pesar de todo lo que está pasando, usted sigue luchando por su familia». Alejandra sintió que le subían los colores al rostro. Hacía mucho tiempo que nadie le decía algo así. «Mateo, hay algo que necesita saber», dijo bajando la voz. «Mi hermano Carlos también trabaja en el supermercado, en el almacén, y últimamente ha estado extraño, evitándome. Me preocupa que Roberto lo esté presionando también». «¿Extraño cómo?». «No sé, llega con cosas nuevas. Un reloj caro la semana pasada. Zapatos que cuestan más que mi salario mensual. Y cuando le pregunto, se enoja y me dice que no es asunto mío». Mateo frunció el ceño. En su experiencia, cuando los empleados de nivel bajo súbitamente tenían dinero extra, raramente era por razones legítimas. «¿Cree que Roberto podría estar involucrado?». «No lo sé», respondió Alejandra claramente angustiada. «Carlos siempre ha sido honesto. Pero las cosas han sido muy difíciles en casa, y él tiene su propia familia que mantener». Mateo sintió que la situación se estaba complicando más de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de ayudar a una mujer siendo acosada por su jefe. Ahora posiblemente había corrupción involucrada, y el hermano de Alejandra podría estar en el centro de todo. «Alejandra, ¿confía en mí?». Ella lo miró a los ojos y asintió lentamente. «Entonces déjeme investigar un poco más antes de que tomemos cualquier decisión. Pero prométame una cosa. Si Roberto vuelve a amenazarla o a tratarla mal, me llama inmediatamente, ¿de acuerdo?». «De acuerdo». Mientras caminaban de vuelta hacia el supermercado, ninguno de los dos se dio cuenta de que Carlos los había estado observando desde la ventana del almacén, con una expresión de preocupación en su rostro. Suárez-Tipuca, capítulo 4. Mundos separados. El sonido del teléfono interrumpió la cena familiar en la elegante casa de los Delgado en Las Lomas. Mateo miró la pantalla y vio el nombre de su madre. «Mateo, hijo, ¿puedes venir a la sala? Tu padre y yo queremos hablar contigo», dijo Beatriz Delgado desde el otro lado de la línea. Mateo suspiró. Llevaba un mes ayudando a Alejandra y documentando el comportamiento de Roberto, y sabía que sus padres habían comenzado a hacer preguntas sobre sus frecuentes visitas al supermercado en la colonia popular. En la sala lo esperaban sus padres, y para su sorpresa Luciana Ospina, hija del socio comercial más importante de su padre. Luciana era arquitecta, había estudiado en París, y según su madre había estado esperando pacientemente su regreso de Estados Unidos. «Mateo, qué bueno que llegas», dijo su padre, ingeniero Eduardo Delgado. Luciana nos estaba contando sobre el proyecto de condominios de lujo en Polanco.
Pensamos que sería perfecto para que ustedes dos colaboren. Hola, Mateo, saludó Luciana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He escuchado mucho sobre tu trabajo en Texas. Debe haber sido fascinante. Sí, fue una experiencia muy valiosa, respondió Mateo, sintiendo la tensión en el aire. Su madre se acercó con una copa de vino. Hijo, hemos notado que has estado muy distraído desde que regresaste. Esperamos que no sea porque extrañas Estados Unidos. No, mamá, no extraño Estados Unidos. Entonces esperamos que estés pensando en establecerte aquí definitivamente, intervino su padre. La empresa está creciendo, y con la experiencia que trajiste, podrías tomar más responsabilidades. Mateo sabía hacia dónde iba esta conversación. Durante 8 años en Texas, había trabajado para una firma que se especializaba en vivienda social y proyectos comunitarios. Había regresado a México con ideas sobre responsabilidad social corporativa que chocaban con la mentalidad tradicional de su familia. Papá, he estado pensando en abrir mi propia firma, dijo finalmente. Algo más pequeño, más enfocado en proyectos que realmente impacten a las comunidades. El silencio que siguió fue incómodo. ¿Tu propia firma?, preguntó su madre con incredulidad. Hijo, tienes una empresa familiar esperándote. ¿Por qué empezar desde cero? Porque quiero hacer algo diferente, respondió Mateo. Quiero trabajar en proyectos de vivienda popular, infraestructura para comunidades de bajos recursos. ¡Ay, Mateo!, interrumpió Luciana con una sonrisa condescendiente. Esa fase idealista se te va a pasar. Cuando tengas responsabilidades reales, familia propia, vas a entender que los negocios son negocios. La palabra familia le recordó a Mateo la conversación que había tenido con Alejandra esa tarde. Ella le había contado más sobre su hija Sofía, sobre cómo la niña había comenzado a preguntarle por qué llegaba tan tarde y tan cansada del trabajo. Tal vez mis responsabilidades reales son diferentes a las que ustedes imaginan, dijo Mateo. Su padre lo miró con preocupación. Mateo, espero que no hayas conocido a alguien inapropiado en esas colonias donde has estado trabajando. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero también lo molestó profundamente. ¿Inapropiado? ¿Qué significa eso exactamente, papá? Hijo, conoces perfectamente nuestra posición social, intervino su madre. Es importante que te relaciones con personas de nuestro mismo nivel. Luciana, por ejemplo. Luciana es una excelente profesional y una gran mujer, interrumpió Mateo. Pero no estoy buscando que ustedes me elijan pareja. Luciana se veía ofendida, pero trató de mantener la compostura. Mateo, creo que tu familia solo se preocupa por tu futuro, dijo con tono herido. No hay nada malo en eso. No, no lo hay, coincidió Mateo. Pero tampoco hay nada malo en que yo decida mi propio camino. Se levantó para irse, pero su padre lo detuvo. Si esta actitud tiene que ver con alguna mujer de esos barrios populares, espero que reconsideres. Las diferencias de clase son reales, hijo. No es prejuicio, es realismo. Mateo se quedó parado en la puerta, pensando en Alejandra trabajando doble turno para mantener a su hija, en su dignidad frente a las humillaciones de Roberto, en su inteligencia y fortaleza. Tienes razón, papá. Las diferencias de clase son reales. Pero tal vez el problema no es con las personas de las colonias populares. Tal vez el problema es con nosotros. Al día siguiente, Mateo llegó temprano al supermercado y encontró a Alejandra en la puerta de empleados, claramente agitada. «Mateo, qué bueno que está aquí», dijo mirando nerviosamente hacia adentro. «Roberto me citó en su oficina antes de abrir. Dice que tenemos que resolver nuestros problemas de una vez por todas. ¿Quiere que la acompañe?» «No puede. Es área restringida para empleados». «Entonces lleve esto», dijo Mateo entregándole un pequeño grabador de audio. «Es legal grabar en México si usted es parte de la conversación. Si él la amenaza o dice algo inapropiado, tendremos evidencia». Alejandra tomó el dispositivo con manos temblorosas. «Mateo, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto. ¿Por qué hace todo esto por mí? Digo, usted claramente viene de un mundo muy diferente al mío. Debe tener su propia vida, sus propios problemas». Mateo pensó en la conversación con su familia de la noche anterior. «Alejandra, mi mundo no es mejor que el suyo, es solo diferente.
Y últimamente me he dado cuenta de que prefiero estar rodeado de personas que luchan con dignidad, a estar rodeado de personas que tienen todo regalado, pero no valoran nada. Ella lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente. Sea cuidadoso, Mateo. No creo que a su familia le guste que se junte con gente como yo. Mi familia se va a tener que acostumbrar, respondió con determinación. Ahora vaya. Y recuerde, grabe todo. Mientras Alejandra entraba al supermercado, Mateo no podía dejar de pensar que, por primera vez desde que había regresado a México, se sentía completamente seguro de estar haciendo lo correcto, aunque eso significara decepcionar a las personas que más amaba. Capítulo 5. La decisión de luchar. La oficina de Roberto olía a tabaco y café rancio. Alejandra se sentó en la silla frente al escritorio, con el pequeño grabador escondido en el bolsillo de su uniforme, su dedo índice presionando discretamente el botón de grabación. Alejandra, llevamos trabajando juntos 2 años, comenzó Roberto con una sonrisa falsa, y creo que es hora de que lleguemos a un entendimiento. ¿Qué tipo de entendimiento, don Roberto? Roberto se reclinó en su silla, estudiándola como un depredador estudia a su presa. Mira, ese amiguito tuyo, el ingeniero, ha estado causando muchos problemas, grabando, haciendo preguntas, molestando a los clientes con sus teléfonos. Eso no es bueno para el negocio. Alejandra mantuvo la compostura, recordando las palabras de Mateo. Solo dígale la verdad y mantenga la calma. Don Roberto, Mateo solo ha sido un cliente normal. No entiendo cuál es el problema. ¿Un cliente normal? Roberto se rió con malicia. Alejandra, no soy tonto. Sé que se han estado viendo fuera del trabajo. Los vi en la cafetería la semana pasada. El corazón de Alejandra se aceleró, pero mantuvo la voz firme. En mis horas libres puedo hablar con quien yo quiera. Roberto se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Aquí es donde te equivocas, Alejandra. Verás, he estado investigando a tu amiguito. Hijo de familia rica, empresa constructora, casa en las lomas. ¿De verdad crees que alguien así está interesado en una cajera de supermercado con una hija? Las palabras dolieron más de lo que Alejandra quería admitir, porque tocaban sus propios miedos más profundos. Eso no es asunto suyo, don Roberto. ¿No? Déjame explicarte cómo funciona esto. Roberto se levantó y comenzó a caminar alrededor de la oficina. Tu hermano Carlos ha sido muy colaborativo últimamente, muy dispuesto a ayudar con ciertos ajustes de inventario. Alejandra sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir con eso? Carlos necesitaba dinero extra para su familia, ¿verdad? 3 hijos, esposa enferma, renta atrasada. Yo le ofrecí una solución. Él me ayuda con algunos pequeños problemas de inventario y yo le ayudo con algunos pesos extra. La realidad golpeó a Alejandra como un martillo. Los zapatos nuevos de Carlos, el reloj, su actitud evasiva. Roberto lo había corrompido. Usted lo obligó, susurró. ¿Obligarlo? No, Alejandra. Él vino a mí pidiendo ayuda. Y yo, siendo una persona generosa, se la di. Roberto regresó a su escritorio y abrió un cajón sacando una carpeta llena de papeles. Aquí tengo todas las transacciones. Productos que Carlos marcó como dañados, pero que en realidad vendimos por fuera. Números alterados en las facturas de proveedores. Todo con su firma y su participación. Alejandra se dio cuenta de la trampa. Roberto había enredado a Carlos en un esquema de corrupción para tener poder sobre toda la familia. ¿Qué quiere de mí? Roberto sonrió triunfante. Muy simple. Tu amiguito deja de venir por aquí. Dejas de verlo fuera del trabajo, y tú y yo llegamos a nuestro propio arreglo personal. A cambio, Carlos mantiene su trabajo y no presento cargos criminales en su contra. El arreglo personal no necesitaba explicación. Alejandra había visto cómo Roberto miraba a otras empleadas jóvenes. Sabía exactamente lo que estaba pidiendo. ¿Y si me niego? Si te niegas, Carlos va a la cárcel por fraude. Tu familia pierde los 2 ingresos. Y tú pierdes no solo tu trabajo, sino cualquier posibilidad de conseguir otro, porque me aseguraré de que todos sepan que tanto tú como tu hermano son ladrones. Alejandra cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de una decisión imposible. En su bolsillo el grabador seguía funcionando.
capturando cada palabra de chantaje y extorsión. Cuando abrió los ojos, había una determinación nueva en su mirada. «Don Roberto, hay algo que usted no sabe sobre mí». «¿Qué cosa?» «Que crecí en una casa donde mi mamá me enseñó que la dignidad no tiene precio y que prefiero ser pobre y honesta que rica y sin honor». Roberto frunció el ceño, no esperando esa respuesta. «Alejandra, no creo que entiendas la gravedad de...» «Entiendo perfectamente», lo interrumpió poniéndose de pie. «Entiendo que usted es un hombre que abusa de su poder para explotar a personas vulnerables. Entiendo que corrompió a mi hermano, aprovechándose de su desesperación. Y entiendo que ahora me está chantajeando para obtener favores sexuales». «¡Cuidado con lo que dices!», gritó Roberto también poniéndose de pie. «¿O qué? ¿Me va a despedir? ¿Va a destruir mi vida?». Alejandra se acercó al escritorio. «Don Roberto ya destruyó mi vida el día que decidió convertir este lugar en su reino personal de abusos». Roberto se veía desconcertado por su reacción. Estaba acostumbrado a empleados que se sometían por miedo. «Si sales por esa puerta sin aceptar mi propuesta, Carlos va a la cárcel hoy mismo». Alejandra se detuvo en la puerta y se volteó. «Si Carlos va a la cárcel, será porque ambos tomamos decisiones equivocadas. Pero no voy a agregar mi dignidad a la lista de cosas que usted ha destruido». Salió de la oficina con las piernas temblorosas, pero con la cabeza en alto. Afuera la esperaba Mateo, que había estado esperando en el estacionamiento durante toda la reunión. «¿Cómo estuvo?», preguntó, viendo inmediatamente la tensión en su rostro. Alejandra le entregó el grabador. «Creo que tenemos todo lo que necesitamos para detener a Roberto para siempre. Pero Mateo...». Su voz se quebró. «Mi hermano está involucrado en todo esto». Mateo la abrazó instintivamente, sintiendo cómo temblaba. «Alejandra, sea lo que sea, lo vamos a resolver juntos». Por primera vez en meses, Alejandra se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar, pero también sabía que la guerra real apenas comenzaba. Capítulo 6. Construyendo desde los cimientos. 6 meses después, la oficina temporal de Delgado Construcción Social funcionaba en un pequeño local rentado en la colonia Roma Norte. Era modesta comparada con las elegantes instalaciones de la empresa familiar, pero Mateo se sentía más orgulloso de este espacio de 20 metros cuadrados que de cualquier proyecto millonario que hubiera manejado antes. Alejandra llegó corriendo, con sus libros de contabilidad bajo el brazo, y disculpándose por el retraso. Perdón. El profesor se extendió en la clase de costos y después tuve que recoger a Sofía de la escuela», dijo, dejando caer sus cosas en el escritorio que Mateo había acondicionado para ella. «No te preocupes», respondió Mateo, levantando la vista de los planos que estaba revisando. «¿Cómo te fue en el examen?». «Creo que bien. Aunque todavía me cuesta trabajo entender algunas fórmulas». Alejandra se quitó la chaqueta y se acomodó frente a la computadora. «¿Ya llegó la respuesta del proyecto de vivienda en Iztapalapa?». «Sí, y tenemos buenas noticias». Mateo sonrió. «Nos aprobaron la propuesta. Va a ser nuestro primer contrato grande». Alejandra gritó de emoción y se levantó a abrazarlo. En los últimos meses, su relación había evolucionado de manera natural, sin prisa, pero con una solidez que sorprendía a ambos. El proceso legal contra Roberto había sido largo, pero exitoso. Las grabaciones de Alejandra, combinadas con la investigación que había hecho Mateo, habían revelado un esquema de corrupción que involucraba no solo a Roberto, sino a varios proveedores del supermercado. Carlos había cooperado completamente con las autoridades, confesando su participación y proporcionando evidencia adicional. «¿Y cómo está Carlos?», preguntó Mateo como si hubiera leído sus pensamientos. «Mejor», respondió Alejandra. «El abogado dice que probablemente solo va a recibir libertad condicional y trabajo comunitario, considerando que cooperó y que Roberto lo presionó. Pero lo más importante es que está yendo a terapia. Dice que necesitaba entender por qué tomó esas decisiones. Carlos había pasado 2 meses muy difíciles enfrentando las consecuencias de sus acciones. Su esposa, María, inicialmente había considerado dejarlo, pero finalmente decidieron trabajar juntos para reconstruir la confianza.
Ahora Carlos trabajaba en una ferretería, ganando menos que antes, pero durmiendo tranquilo por las noches. ¿Y cómo está doña Carmen con nosotros?, preguntó Mateo, refiriéndose a la relación entre él y Alejandra. Todavía está procesándolo, admitió Alejandra. No es que no le caiga bien, pero le preocupa que seamos muy diferentes. Ayer me dijo, «Mija, ese muchacho es buena gente, pero ¿estás segura de que va a aguantar nuestra vida de todos los días?». Mateo se rió. «Es una pregunta justa. ¿Tú qué le dijiste? Que llevamos 6 meses compartiendo la vida de todos los días y que pareces estar aguantando bastante bien, ¿era cierto?» Mateo había pasado muchas tardes en la casa de doña Carmen en la colonia popular, jugando con Sofía, ayudando con las tareas de la escuela y poco a poco ganándose el corazón de la familia. No había sido fácil para ninguno de los dos. Alejandra había tenido que superar su orgullo y aceptar que necesitaba ayuda, mientras que Mateo había tenido que enfrentar el rechazo de su propia familia. «¿Han hablado tus papás contigo?», preguntó Alejandra, tocando el tema que ambos habían estado evitando. Mateo suspiró. «Mi mamá me llama cada semana para preguntarme cuándo voy a recapacitar. Mi papá básicamente dejó de hablarme cuando le dije que iba a abrir mi propia empresa. Y Luciana se casó con el hijo de un empresario hotelero el mes pasado. ¿Te duele? Que Luciana se haya casado». «Para nada». Mateo se acercó a ella. ¿Que mi familia no entienda mis decisiones? Sí, eso sí me duele, pero no me arrepiento. Alejandra se quedó callada por un momento. «A veces pienso que tal vez tu mamá tiene razón. Somos muy diferentes, Mateo. Tú creciste con oportunidades que yo ni siquiera sabía que existían. ¿No te da miedo que al final esas diferencias sean demasiado grandes?». Era una conversación que habían tenido varias veces, en diferentes formas. Las diferencias de clase eran reales y se manifestaban de maneras inesperadas, desde el tipo de restaurantes que conocían hasta las expectativas sobre vacaciones familiares. «¿Quieres que te diga la verdad?», preguntó Mateo. «Sí, a veces me da miedo, pero no por las razones que piensa mi familia». «Entonces, ¿por qué?». «Me da miedo no ser suficiente para ti y para Sofía. Me da miedo que te canses de explicarme cosas sobre tu mundo que para ti son obvias. Me da miedo no entender completamente lo que significa ser responsable de una familia». Alejandra lo tomó de la mano. «Mateo, ¿sabes qué me dijo Sofía ayer cuando le pregunté qué pensaba de ti?». «¿Qué?». Me dijo, «Mami, Mateo me escucha cuando hablo, como si lo que digo fuera importante, y siempre mantiene sus promesas. Para una niña de 8 años, eso es lo que importa en un hombre, no de dónde viene o cuánto dinero tiene». En ese momento entró Sofía corriendo, seguida de doña Carmen. «Mateo, mira lo que hice en la escuela», gritó Sofía, mostrándole un dibujo de una familia, una mujer, un hombre, una niña y una anciana, todos tomados de la mano frente a una casa. «¿Quiénes son?», preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. «Somos nosotros», respondió Sofía con naturalidad. «Tú, mami, yo y abuela Carmen. ¿Te gusta?». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Me encanta, Sofía. Es el dibujo más bonito que he visto». Doña Carmen observó la escena con una sonrisa pequeña pero sincera. «Mijo», le dijo a Mateo, «¿ya comió?». Hice pozole y sobró mucho. Era la primera vez que doña Carmen lo invitaba directamente a comer. Mateo entendió que era su manera de decirle que finalmente lo aceptaba como parte de la familia. «Me encantaría, doña Carmen. Muchas gracias». Mientras cerraban la oficina, Alejandra le mostró su boleta de calificaciones del semestre. 8.5 de promedio, dijo orgullosa. «El profesor dice que si sigo así puedo terminar la carrera en 3 años estudiando en las noches». «Alejandra, estoy muy orgulloso de ti», dijo Mateo sinceramente. «Y no solo por las calificaciones, por todo. Por la manera en que enfrentaste a Roberto, por cómo has manejado la situación con Carlos, por cómo educas a Sofía». «No me des todo el crédito», respondió ella. «Sin tu ayuda, Roberto probablemente me habría despedido hace meses y yo nunca habría tenido el valor de denunciarlo». «Tal vez», concedió Mateo. «Pero tú tuviste el valor de tomar esa grabadora y usarla. Tuviste el valor de pararte frente a él y decirle que tu dignidad no tenía precio. Eso no te lo enseñé yo.
Eso ya estaba dentro de ti. Caminando hacia el metro, con Sofía entre los dos tomándolos de la mano, Mateo reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en menos de un año. Había perdido la comodidad de la empresa familiar y la aprobación de sus padres, pero había ganado algo mucho más valioso: una familia que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. «Mateo», dijo Alejandra mientras esperaban el metro, «hay algo que quería preguntarte. Dime, ¿te arrepientes de haber dejado todo por nosotros?» Mateo la miró, luego miró a Sofía, que estaba contándole algo a una señora sobre su dibujo, y finalmente miró a doña Carmen, que los seguía un poco atrás, pero claramente cuidando que estuvieran bien. «Alejandra, no dejé nada por ustedes. Lo que hice fue encontrar todo lo que realmente importaba». Mientras subían al metro rumbo a la colonia popular, los tres juntos, Mateo supo que había tomado la decisión correcta. No había sido fácil, y sabía que no sería fácil en el futuro, pero por primera vez en su vida se sentía completamente en casa. Epílogo 18. Meses después de los eventos en el supermercado, el pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Roma Norte estaba lleno de risas y música. Era el cumpleaños número 10 de Sofía, y por primera vez en años, Alejandra había podido organizar una fiesta como la que su hija se merecía. «Mami, ven a ver la piñata que hizo Mateo», gritó Sofía desde el patio pequeño del edificio, donde habían colgado una piñata en forma de unicornio. Alejandra sonrió mientras terminaba de acomodar los platos en la mesa. A sus 30 años, se veía diferente a la mujer que había trabajado en el supermercado La Canasta. No era solo que ahora llevara el cabello suelto y usara ropa más cómoda. Había algo en sus ojos que brillaba con confianza. «Ya voy, mi amor», respondió, secándose las manos con el delantal. En la cocina, doña Carmen ayudaba a Mateo a sacar el pastel del horno. La relación entre su madre y Mateo había evolucionado lentamente pero de manera genuina. Ya no era solo tolerancia, era cariño real. «Mijo, este pastel te quedó muy bonito», decía doña Carmen. «¿Quién te enseñó a decorar así?» «YouTube, doña Carmen», respondió Mateo con una sonrisa. «YouTube y mucha paciencia». «Ay, estos muchachos de ahora aprenden todo en el Internet». Doña Carmen negó con la cabeza, pero se notaba orgullosa. Carlos llegó con su familia, María y sus 3 hijos. Los últimos meses habían sido de reconstrucción para él. El trabajo comunitario había terminado, y ahora trabajaba como supervisor en una distribuidora de materiales de construcción. No ganaba tanto como antes, pero dormía tranquilo. «Hermana, ¿cómo vas con los estudios?», le preguntó a Alejandra mientras sus hijos corrían a jugar con Sofía. «Bien, me faltan 6 materias para terminar la carrera», respondió Alejandra. «El semestre que viene empiezo las prácticas profesionales en el despacho contable de don Armando». «¿Y la empresa de Mateo?». Alejandra miró hacia el patio donde Mateo ayudaba a los niños a organizarse para la piñata. «Va muy bien. Acabamos de ganar la licitación para el proyecto de vivienda social en Ecatepec. Va a ser nuestro trabajo más grande hasta ahora». Nuestro trabajo era exacto. Aunque Alejandra aún no terminaba su carrera, ya manejaba toda la parte administrativa y contable de Delgado Construcción Social. Mateo había insistido en que apareciera como socia desde el principio, no como empleada. «¿Y cómo están las cosas con la familia de él?», Alejandra suspiró. «Complicadas. Su mamá me saludó en el cumpleaños de Mateo el mes pasado, pero sigue esperando que esto sea una fase. Su papá básicamente actúa como si yo no existiera». «¿Y eso te molesta?». «Al principio sí, pero ya me di cuenta de que su aceptación no va a cambiar lo que siento por Mateo, ni lo que él siente por nosotras». En ese momento Mateo se acercó con Sofía en los hombros. «Es hora del pastel», anunció. Todos se reunieron alrededor de la mesa mientras Sofía sopló las velas. Cuando le preguntaron qué había pedido, ella sonrió con picardía. «No puedo decirlo o no se cumple, pero tiene que ver con que seamos una familia de verdad para siempre». Alejandra y Mateo intercambiaron miradas. Habían hablado sobre matrimonio varias veces, pero siempre llegaban a la conclusión de que no tenían prisa. Su relación había crecido de manera orgánica, sin presiones externas ni fechas límite artificiales. Después de que los invitados se fueran mientras limpiaban juntos,
Sofía se acercó a Mateo. «Mateo, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, princesa. ¿Cuándo le vas a pedir matrimonio a mi mami?» Mateo casi se atraganta con el refresco que estaba tomando. «Sofía, ¿por qué preguntas eso?» «Porque Miguel en la escuela dice que si un hombre vive con una mujer y no se casa con ella es porque no la quiere de verdad». Alejandra intervino desde la cocina. «Sofía, Miguel en la escuela habla de cosas que no entiende. Mateo y yo...» «Sofía tiene razón», la interrumpió Mateo con una sonrisa traviesa. «Miguel en la escuela tiene un punto muy válido». Antes de que Alejandra pudiera responder, Mateo se arrodilló frente a ella en medio de la sala, con Sofía aplaudiendo emocionada a un lado. «Alejandra Ruiz, hace 18 meses eras una desconocida a la que un abusivo estaba maltratando en un supermercado. Hoy eres mi socia en los negocios, mi mejor amiga, la mujer que me enseñó lo que significa el verdadero valor y la persona con la que quiero construir el resto de mi vida». Sacó una caja pequeña del bolsillo de su pantalón. «Sé que no es el anillo más caro del mundo, y sé que mi familia va a tener opiniones al respecto, pero también sé que contigo encontré algo que no sabía que estaba buscando. Un hogar de verdad». Alejandra se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. «Mateo, ¿te quieres casar conmigo? ¿Los tres queremos ser una familia oficial?» Sofía gritó, «Di que sí, mami», mientras saltaba de emoción. Alejandra miró a Mateo, luego a Sofía, luego a doña Carmen, que había salido de la cocina y los observaba con una sonrisa enorme. «Sí», dijo finalmente, «sí, me quiero casar contigo». Mientras Mateo le ponía el anillo y Sofía los abrazaba a ambos, Alejandra pensó en el camino que los había llevado hasta ahí. No había sido fácil. Habían enfrentado diferencias de clase, presión familiar, problemas económicos y sus propios miedos e inseguridades. Pero habían aprendido que el amor verdadero no se trataba de venir del mismo mundo, sino de estar dispuestos a construir un mundo nuevo juntos. «¿Sabes qué significa esto?», le preguntó Mateo a Sofía. «¿Qué? Que oficialmente vas a ser mi hija». «Ya era tu hija», respondió Sofía con naturalidad, «solo que ahora va a estar en los papeles». 6 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de doña Carmen, con flores que ellos mismos habían cultivado y una comida que habían preparado entre todos, Alejandra y Mateo se casaron. Los padres de Mateo no asistieron, pero enviaron un regalo y una nota que decía, «Esperamos que sean muy felices». Era un comienzo. Hoy, 3 años después de conocerse en el supermercado, Alejandra trabajaba como contadora certificada en su propia firma. Mateo había expandido su empresa a 5 empleados y Sofía estaba en 6º grado, orgullosa de decirle a todo el mundo que su papá adoptivo había construido una escuela en Iztapalapa. No era una vida perfecta. Seguían enfrentando desafíos económicos, problemas familiares complejos y las tensiones normales de cualquier familia. Pero era una vida construida sobre bases sólidas, respeto mutuo, comunicación honesta y la certeza de que habían elegido estar juntos no por necesidad o conveniencia, sino por amor genuino. La dignidad, habían aprendido, no tenía precio, pero el amor verdadero no tenía límites de clase social. ¿Qué te pareció la historia de Alejandra y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.